Antes de iniciar entonces, para continuar nuestro breve estudio general del origen de la Biblia, vamos a orar. Oremos. Padre que estás en los cielos, Dios eterno, Rey de reyes, Señor de señores, que se dio a revelar a nosotros a través de Jesucristo, su Hijo, y también de tu palabra, mi Señor. Gracias, Señor, por este momento que nos permite hablar ahora de tu palabra. Lléname de tu Santo Espíritu, por favor, Señor, y que no hable yo nada fuera de lo que sea tu Santo Espíritu, controlado por Él, Señor, y que sea edificación a tu iglesia y de salvación a los que no te conocen, a todo el que escuche este mensaje. Padre Celestial, por favor, aplícalo a nuestras vidas. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Bueno, pues, mis hermanos, parece increíble, pero hoy vamos a ver un solo versículo que se encuentra en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3. Segundo libro a Timoteo, capítulo 3. Un solo versículo. ¿Usted sabe por qué, mis hermanos? Porque ese versículo es muy amplio cuando uno se pone a hablar de él, ¿verdad? Es muy amplio, tiene mucho que enseñarnos. Y es el versículo de 2 Timoteo 3:16 que dice, bueno, voy a leer el 17 también, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente vamos a hablar del 16 porque tiene material suficiente como para hablar un buen rato. Y eso que nos vamos a limitar, que pudiéramos solamente el 16 hablar un estudio de ese capítulo, de ese versículo solamente. Pero nos vamos a limitar a lo más principal, a lo más esencial de ese versículo. A propósito del Día Nacional de la Biblia, que es el día de hoy, aquí en República Dominicana. Pues entonces, mis hermanos, la primera parte dice ahí: toda la escritura es inspirada por Dios. Óyame bien, no por nadie más, por Dios. Y cuando habla de toda la escritura es inspirada por Dios, Pablo exhortó a Timoteo como diciéndole: continúa en estas cosas porque la Biblia viene de Dios y no de hombre. La Biblia, ¿de dónde que viene? De Dios y no de hombre. Ya la semana pasada nosotros vimos cómo fue la transición hasta llegar hasta nosotros. Esto es un libro inspirado por Dios, inspirado del mismo aliento de Dios. ¿De acuerdo, mis hermanos? La palabra griega, porque según vimos, ¿verdad?, el Nuevo Testamento se escribió en griego, y este versículo, mis hermanos, se escribió en griego, porque pertenece, según Timoteo, al Nuevo Testamento. Una carta que Pablo le envió, una segunda carta que Pablo le envió al pastor Timoteo, que estaba siendo pastor en la iglesia en Éfeso. ¿Qué le dijo Pablo? O sea, cuando habla aquí la palabra de Dios inspirada, al español se tradujo inspirada, pero inspirada por Dios, esto viene de la palabra griega theopneustos. Inspirada por Dios viene de la palabra griega theopneustos. O
sea, el griego, si usted fuera a leer el griego, usted no dijera inspirada por Dios. En vez de inspirada por Dios, usted dijera theopneustos. ¿Qué se tradujo? ¿De qué manera? Al español, inspirada por Dios. Significa literalmente, oigan qué interesante. Literalmente significa realmente, se tradujo inspirada por Dios, pero literalmente significa respirado por Dios. O respirado de Dios. Toda la escritura es respirada por Dios o respirado por Dios. ¿Ustedes sabían eso? Literalmente así es que se debe de traducir. En algunas ocasiones Dios respiró sus palabras a escritores humanos para que ellos las registraran como si fuera un dictado. Por ejemplo, vamos a Jeremías 1:9. Vamos a ir al libro de Jeremías, el capítulo 1, versículo 9. Jeremías 1:9. Dice aquí la palabra de Dios en Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué fue lo que Dios puso en la boca de Jeremías? Mis palabras. No las palabras de Jeremías. Mis palabras. Y óigame, mis hermanos, Jeremías era un profeta de Dios. Pero lo que Jeremías tenía que hablar era ¿qué cosa? Las palabras de Dios, no las ideas de Jeremías. Lamentablemente, mis hermanos, hay muchos predicadores y pastores que no están hablando la palabra de Dios, sino que están hablando sus propias palabras. Y uno lo que tiene que hablar es la pura y bendita palabra de Dios. No lo que a mí se me parece, no lo que yo creo, no lo que yo entiendo, es lo que Dios dice. Y es por eso que lamentablemente la iglesia padece de mucha ignorancia bíblica. Hay muchos cristianos que son analfabetos bíblicos, que aunque hayan estudiado en una universidad, son analfabetos bíblicos. No saben nada de Biblia, pero no es porque la Biblia no está al alcance ni material de estudio bíblico. Es porque no quieren estudiar. Y son analfabetos bíblicos, yo les llamaría. Entonces, mis hermanos, pero como se ve claramente en las escrituras, era más usual que la verdad de Dios fluyera en las mentes, almas, corazones y emociones de sus instrumentos humanos escogidos. Algo muy importante, que era también que Dios escogía a quienes iban a hablar de su palabra. No era que, por eso es que hay falsos profetas, como todavía hoy hay falsos cristianos. Es a quien Dios escoge. Ok, de manera sobrenatural, Dios proveyó su palabra divina en palabras humanas, de modo que cualquier persona, óigame bien, mis hermanos, de manera sobrenatural, las palabras de Dios vinieron hasta, Dios proveyó su palabra divina en palabras humanas, de modo que cualquiera, incluso un niño, pueda recibir guía del Espíritu Santo para entenderla lo suficiente para ser salvo. Bendito sea el Señor. Cualquiera puede entender la Biblia. Cualquiera. Hasta un niño. Bendito sea el Señor. O sea que los niños pueden ser salvos a través de
de la palabra de Dios, del conocimiento. ¿Quién fue que aprendió las escrituras de la niñez? Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo. Samuel estuvo, sí, pero de quien se dice eso es de Timoteo. Entonces, mis hermanos, para un niño pueda recibir guía del Espíritu Santo para entenderla lo suficiente para ser salvo. Pedro también, según la lectura devocional, escribió acerca de cómo podemos saber que las escrituras vienen realmente de Dios. Y habló acerca de su propia certeza, porque vio a Jesús milagrosamente transformado ante sus propios ojos y escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, el propio Pedro sabe que la palabra de Jesús es palabra de Dios, porque él mismo también escuchó a Dios cuando Jesús estuvo en la transfiguración. Escuchó esa voz del cielo que le dijo a Jesús: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero oiga lo que dice Pedro. Sin embargo, Pedro dijo que tenemos algo incluso más certero que eso. Más certero que una simple voz de los cielos. Más certero que una voz del cielo para saber que la Biblia es de Dios. Y vamos a ir allá a Segunda de Pedro 1:19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Oiga lo que dice Pedro. Tenemos también, pero lo voy a leer desde el 18 para que tengan la idea completa. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. No, lo voy a leer desde el 17. Dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Quién estaba ahí cuando escuchó esa voz? Pedro, en la transfiguración de Jesús. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, en la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura. Mire, algo interesante en el griego es, el griego no dice la palabra profética más segura. El griego dice al inverso, que tenemos la más segura palabra profética, que es todavía con más énfasis, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, cuando habla ahí la palabra, podría traducirse, cuando habla ahí la palabra, ese término, la palabra, podría traducirse acertadamente como respirada por Dios. Aunque bajo la influencia del adjetivo inspirata de la Vulgata Latina, la traducción más común, aunque un tanto menos adecuada, ha sido inspirada por Dios. O sea, ¿de dónde vino entonces la traducción inspirada? De la Vulgata Latina. ¿Qué significa la Vulgata Latina? Fueron 70 hombres escogidos para traducir la palabra de Dios del griego al latín. ¿Se dan cuenta? Del griego ¿a dónde? Al latín. Y del latín vino ¿para dónde entonces? Al español. Pero aún en español no se puede traducir de un idioma a otro. Para traducirse al español, ¿a dónde tiene que irse obligatoriamente? Al griego. O sea, yo no puedo traducir una Biblia del español al inglés. Eso es incorrecto. Yo tengo que irme al original, del griego a cualquier idioma. ¿Me están entendiendo? Por eso es que lamentablemente algunos cristianos americanos caen en el error de que para que nuestra Biblia Reina Valera de 1960 sea más exacta, tiene que traducirse del inglés al español. Y eso es falso.
La Biblia se tiene que traducir de su original, ¿a dónde? A cualquier idioma. Entonces, mis hermanos, primero de todo y por encima de todo, la Escritura proviene de Dios y es sobre Dios. Es su revelación a la humanidad caída. Y cuando habla aquí, porque nunca la profecía fue extraída por voluntad humana, esa palabra profecía no es adivinar el futuro o decir lo que va a pasar en el futuro. Viene del griego propeteia. No se usa aquí en el sentido de predicción. No es predecir, sino en el significado básico y más amplio, que es hablar el mensaje, de proclamarlo. O sea, cuando habla aquí de la profecía, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es que esa palabra profecía es que se debe proclamar el mensaje de Dios. La responsabilidad que Pedro estaba viendo allí era de proclamar la palabra de Dios. Por eso es que también Pablo habla en Corintios acerca de profecía. Y es de proclamar la palabra de Dios. Que muchos se confunden ahí también. Entonces, óigame bien, oigan esto que les voy a decir. No eran inspirados estos hombres en el sentido que usualmente se usa para personas con capacidades artísticas, literarias o musicales extraordinarios. O sea, no es, mis hermanos, cuando se habla aquí de inspirado, no quiere decir que, por ejemplo, que el hermano fulano o fulano de tal país escribió ese poema porque se sentía inspirado cuando escribió ese poema. O fulano escribe canciones muy bonitas porque él se inspira a escribir canciones lindas. Cuando habla aquí inspirada por Dios, no es a eso que se refiere. Por eso es que la traducción más correcta es respirada por Dios. O expirada. Tampoco inspirados en el sentido de ser depósitos personales de la verdad divina, de modo que pudieran dispensarla a su voluntad. O sea, no eran los hombres que eran inspirados, óigame bien. No eran los hombres que eran inspirados. Se puede pensar así, pero no eran los hombres. No estaba en ellos la inspiración. ¿De acuerdo? No era de ellos la inspiración. ¿De quién que la inspiración? Es de Dios. Pero le voy a aclarar eso, no se me confundan. Esto significa algo más que decir que Dios inspiró a los hombres que la escribieron. Aunque creemos que Él los hizo, que Él lo hizo, ¿verdad? Y así que se entiende, Dios también inspiró las mismas palabras que ellos escribieron. Por ejemplo, no dice, todos los autores de las escrituras son inspirados por Dios, ¿verdad que no dice eso? Porque no es el hombre. El hombre no es depositario de la inspiración. Porque si no, cada vez que un hombre hablara de esos escritores, todo lo que dijeran fuera palabra de Dios. Y no es así. Pablo escribió otras cartas que no están aquí registradas en la Biblia. Pero esas no eran escritas. Esas no eran inspiradas por Dios. Se dice que Pedro también escribió otras epístolas. Pero
que esas no estaban inspiradas por Dios. ¿Y cómo es que Pedro escribió otras epístolas y no eran inspiradas por Dios? Porque Dios no lo inspiró para escribir esas epístolas. O sea, si Pablo fuera y Pedro y todos los escritores fueran depositarios de la inspiración, todo el 100% de las palabras que escribieran fueran inspiradas. Y no es así. Entonces, mis hermanos, Pablo no dijo eso. Entonces, ¿qué fue lo que fue inspirado? Las palabras que ellos escribieron fueron las inspiradas. Por eso es que dice respirado. Respirado por Dios. Es la traducción más correcta. Respirado. Por ejemplo, para que me entiendan un poquito. Cuando usted se le va el aire, usted puede hablar. Cuando a un boxeador le dan un derechazo en su estómago, le sacan el aire, ¿puede hablar? ¿Qué es lo que produce la palabra, mis hermanos? La respiración. Según usted respira, usted puede hablar. Las palabras, las frases vienen de respirar. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? En el momento de escribir las palabras de Dios, ese respirar era de Dios que lo producía. Usted no puede enarbolar palabras sin respirar. Fíjense a veces cuando uno está cantando un himno, uno canta el himno y a veces como que se le acaba el aire y ya como que no sale la palabra. Entonces eso hizo Dios. Respiró a través de ellos cuando estaban escribiendo su palabra. Bendito sea el Señor. Esto no es que Dios sopló en los autores humanos, que es cierto, pero no es lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice que Dios exhaló hacia afuera su santa palabra. Bendito sea el Señor. Es un poquito, mis hermanos, siéndole sincero, es un poquito como difícil de entender. Pero no es difícil. Pero no es imposible, perdón. Es un poquito difícil, pero no es imposible. A veces yo me preguntaba, pero ¿y cómo era él? ¿Cómo es que respiró? Yo no entiendo. Hermano, lo que pasa es que las palabras vienen por la respiración. ¿Me están entendiendo? No podemos hablar sin aire. Trate de hablar sin aire, a ver si usted puede. Porque nos asfixiamos, no podemos hablar. Entonces, en el momento de escribir la palabra de Dios, Dios respiraba a través de ellos. Ok, eso es con respecto a que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, también las escrituras proveen instrucción para la santificación. ¿Qué es lo que proveen las escrituras? Instrucción para ¿qué? La santificación. ¿Qué es santificación, mis hermanos? Apartarnos del pecado. Es como se dice aquí, mis hermanos. Es como escuché una vez a alguien que dijo. Alguien escribió en una ocasión lo siguiente, mis hermanos. Miren acá. Este libro te mantendrá lejos del pecado. Y el pecado te mantendrá lejos de este libro. La palabra de Dios te mantiene ¿de qué? Si uno la cumple fielmente. Lejos del pecado. Si uno se lleva a lo que dice la Biblia. Entonces, Pablo continuó expresando las características de esa palabra. Y vamos a ver cuáles son esas características.
vuelva a 2 Timoteo 3:16. Yo le dije que solamente íbamos a tratar ese versículo porque hay mucho de qué hablar de ese versículo. Inclusive, yo tuve que sacar resumen porque no podía tratar todo lo que encontré. Mucho material. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y ahora dice, y útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la escritura, el resumen de eso, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En resumen, ¿qué es lo que significa eso? Que sirve para instrucción a la santificación. Provee instrucción para la santificación. Entonces, mis hermanos, es útil para enseñar, y es por tal motivo lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos haciendo ahora? Enseñando. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Estamos qué? Enseñando. Porque para eso es también la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enseñar. También, además, es útil para qué, dice ahí, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es reprender. ¿Para qué sirve la palabra de Dios también? Para reprender. ¿Y qué es reprender? Es traer convicción a nuestros corazones. En realidad, esa es la manera que usted y yo podemos probar si la palabra está actuando en nuestras vidas. Si la palabra de Dios no le señalan su error, mi error, no nos redarguyen, no nos reprenden, entonces ¿cómo vamos a saber si la palabra de Dios puede actuar en mi vida? ¿Cómo yo sé que está actuando en mi vida la palabra de Dios si nunca me ha llevado a una confesión de pecado, a una convicción? Si uno lee el libro, este libro, la Biblia, como cualquier otro libro, entonces el espíritu no será movido, no se estará moviendo en su vida. Si yo leo este libro como leer una novela, como leer un libro de historia, como leer un libro de cualquier cosa, entonces el Espíritu Santo no puede obrar en nuestras vidas. ¿Qué tiene que traer la palabra de Dios a nosotros, mis hermanos? Convicción. ¿A usted no le ha pasado eso, mis hermanos? Que a veces usted leyendo la palabra de Dios, la Biblia le dice algo malo que uno está haciendo y uno tiene que pedir perdón a Dios. ¿No le ha traído convicción la palabra de Dios? Mire, si la palabra de Dios nunca le ha traído convicción a usted, pídele al Señor que le hable entonces a través de su palabra. Algo no está andando bien. Porque no puede ser que nunca la Biblia me haya señalado un error. Porque yo no soy perfecto. Pero se le crea convicción. La Biblia crea convicción. Entonces usted sabe que el Espíritu Santo está trabajando en usted. Si la Biblia me crea convicción a mí de pecado, yo puedo entender que Dios está trabajando a través de su Santo Espíritu en mí. Esta escritura también dice que es para enseñar. ¿Para qué también? Para redarguir. ¿Y qué también sirve? Para corregir. ¿Y qué significa corregir? Arreglar y poner en orden las cosas en nuestra vida. Se trata de una corrección del error. Por ejemplo, ¿cómo me corrige la palabra de Dios a mí? La palabra de Dios dice, no dirás falso testimonio.
Y imagínense que yo acostumbro a decir mentiras, que es un falso testimonio, una mentira. Y yo soy acostumbrado a decir mentira. Se me salen mis mentiritas blancas, como el mundo le ha puesto. Y yo estoy leyendo en la palabra de Dios y me encuentro con ese versículo: no dirás falso testimonio contra tu hermano. O no dirás falso testimonio. Y yo, ay, pero a mí se me han salido muchas mentiras en esta vida. Ah, no, pues yo debo de corregir eso entonces. ¿Para qué sirvió la palabra de Dios ahí para mí? Para corregirme. Pero también dice la Biblia: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y yo falto a la iglesia por cualquier cosa. Pero yo leo en la Biblia ahí: no debo dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. Si yo sigo dejándome de congregar, entonces la Biblia no está obrando en mí. Yo la estoy leyendo como leer el periódico. Porque yo estoy cometiendo el error de no congregarme. Y la Biblia me dice: no dejes de congregarte. Entonces yo tengo problemas. Porque no estoy obedeciendo a Dios. Estoy desobedeciendo a lo que Dios me está diciendo por su palabra. Si eso no me corrige a mí, ¿para qué sirve la Biblia, mis hermanos? Para corregir. Si yo no corrijo eso, entonces Dios no está obrando en mí. Su palabra no está obrando en mí. ¿Para qué yo estoy leyendo la Biblia? ¿Para mantener tranquila mi conciencia? No. Pero también si la Biblia dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según lo que Dios le haya provisto, ¿verdad que sí? Si yo no pongo nada en las ofrendas y yo sé que Dios me proveyó a mí, entonces estoy leyendo la Biblia para nada. No estoy dejando que me corrija. Pero también dice la Biblia: traer todos los diezmos al alfolí y haya abundancia en mi casa. Si yo no estoy trayendo los diezmos de Dios a su iglesia, yo no estoy leyendo la Biblia para nada. Dios no está obrando. El Espíritu Santo lo tengo silenciado. Hay que tener cuidado. Es un versículo que no lo sabemos. Pero también, si no está obrando en nosotros la palabra de Dios, la estamos leyendo como leer el periódico. Si no me produce convicción, si no me corrige. Y así pudiera otros ejemplos más. Entonces, ¿para qué sirve la Biblia? Para corregir. O sea, arreglar y poner en orden las cosas en nuestra vida. Se trata de una corrección de un error que yo tenga en práctica. Pero que también, ¿para qué sirve la Biblia, mis hermanos? ¿Qué dice ahí? Vimos para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿para qué también? Para instruir en justicia. Instruir. Este término está relacionado con la disciplina, es decir, en pensar y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi hermano, si yo estoy leyendo la Biblia y no estoy actuando según la voluntad de Dios, entonces yo no le estoy diciendo a Dios: Dios, háblame por medio de tu palabra, dime, señálame algo. En el discipulado los jueves estamos aprendiendo eso. Hay 3 preguntas que nos debemos de hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 preguntas, Nicole? Cada vez que leemos la Biblia. Cada vez que leemos la Biblia, ¿qué? ¿Hay alguna promesa que aprovechar? ¿Hay alguna promesa ahí en la Biblia? En esa lectura que yo tuve, ¿hay alguna promesa de Dios para mí? ¿Hay alguna confesión? ¿Hay alguna confesión de pecado? ¿Algún mandamiento que obedecer?
Es un buen filtro cada vez que yo leo la Biblia. Y así yo voy a saber si la palabra de Dios está obrando en mí. Porque miren, mis hermanos, ahora mismo nos estamos congregando ¿cuántas veces a la semana? Una vez. Y nos estamos congregando como mucho por hora y media. Una vez. O sea, todo el resto de los 6 días y más horas, si usted y yo no leemos la palabra diario para que nos corrija, nos instruya, no vamos a estar andando bien. Entonces, mis hermanos, por eso es que la palabra inspiración, algunos podrán decir que no significa nada, porque la Biblia no puede decir que es inspirada, porque eso es autorreferencial. ¿Qué significa autorreferencial? Que ella misma da referencia de sí misma, de que es la palabra de Dios. Cualquier persona puede escribir un libro y decir que es inspirado por Dios, dicen algunos. Pero claro que debe de ser autorreferencial la palabra de Dios. Por supuesto, la Biblia dice ser las Sagradas Escrituras. Si ella misma no dijera que es la palabra de Dios, ¿qué dijeran entonces la gente? Los críticos entonces dijeran, pero mira, esa no es palabra de Dios, porque si fuera palabra de Dios, ella misma lo dijera. Pero como ella misma dice que sí, que es palabra de Dios, dicen, no está bien que ella misma diga que sea palabra de Dios. O sea, siempre el diablo va a buscarle la quinta pata al gato. Con todo, la diferencia es que la afirmación de la Biblia de ser las Sagradas Escrituras ha sido probada a través de los siglos. ¿En qué siglo estamos ahora, mis hermanos? 21. En el siglo XXI. No hacen 2 siglos que la Biblia está aquí, ¿no? No hacen 200 años. Está desde el siglo I, siglo II. O sea, como cuántos siglos ya tiene la palabra de Dios unida con los 66 libros. Aproximadamente 18 siglos. Y todavía queda palabra de Dios. Porque mejor va a pasar que este mundo, pero su palabra no pasará. Amén. Entonces, si algún crítico puede decir que puede escribir una Biblia, o cualquiera puede escribir una Biblia, ¿y por qué algún inteligente de este siglo no escribe una Biblia, según él, que diga que es inspirada por Dios y produzca los cambios que hace en la persona la palabra de Dios? Y que resista el tiempo, los siglos, y no desaparezca. Los musulmanes creen que el Corán es palabra de Dios. Pero muchas partes del Corán te ponen a ti un musulmán extremista. Mire, por ejemplo, recientemente, ayer o antes de ayer, un musulmán enojado porque hicieron una caricatura de Alá, de Mahoma, de Alá, se sintió ofendido. ¿Usted sabe lo que hizo? Agarró un cuchillo y comenzó a apuñalear personas en venganza a eso. Pero eso es de lo poquito que hacen. Ustedes se recuerdan del 9/11, las Torres Gemelas, ¿verdad que sí? Esos fueron extremistas islámicos. Ahora, usted ha visto un cristiano enojado porque se ha hecho tanta burla de Jesús. Se ha hecho mucha burla de Jesús. Hasta hay iglesias que se llaman iglesias que hacen burla de Jesús. Por ejemplo, yo le enseñé a Daisy una propaganda de una iglesia episcopal. No recuerdo si dónde, si en Escocia. Una propaganda, mis hermanos, de una iglesia para traer a los niños a la escuela dominical. ¿Y usted sabe cuál era la propaganda? Dibujaron a un Jesús travesti con pechos y barba.
Entonces, si la Biblia fuera como el Corán, ahí hubiera habido mataciones como cosa loca. Pero la Biblia lo que trae es paz. Porque Jesús es paz y amor. No odio. O sea, ningún libro se puede comparar a la Biblia. Ni el Corán ni ningún otro. Entonces, mis hermanos, es imposible, no hay nada igual a la palabra de Dios. Y nunca la habrá. Porque la hierba se seca, como dice la palabra de Dios, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor. No hay libro como este con su continuidad y consistencia. No hay libro como este con su honestidad. No hay un libro como este con la misma circulación. No hay libro como este con su supervivencia. No hay un libro como este con tanta influencia y poder de cambiar una vida. No hay libro como la palabra de Dios. Vimos entonces, mis hermanos, la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Vimos que las escrituras proveen instrucción para la santificación. Y vamos a ver ahora la traducción de la Biblia. Cuando los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el idioma griego, cuando los libros del Nuevo Testamento fueron escritos, el idioma griego era el idioma hablado por la mayoría de las personas del mundo mediterráneo. Pero al final del siglo II después de Cristo, los idiomas locales se estaban volviendo populares de nuevo. Los idiomas locales. Especialmente las iglesias locales, y de ahí se siguió traduciendo a otros idiomas, como vimos ahorita, como el latín. Por eso es que viene la Vulgata latina, porque ya habían surgido otros idiomas. O sea, el proceso de traducción de la Biblia continúa aún hoy y ha sido ayudado por recientes descubrimientos. Por ejemplo, mis hermanos, en los últimos 150 años se han descubierto muchos antiguos manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Eso en cuanto a su traducción. Ahora, ¿cómo entender la Biblia? Y ya con esto terminamos. La Biblia es un libro muy antiguo, pero a la vez muy actualizado. Que hay donde muchos se pierden. Dicen, no, ese libro es muy antiguo, pero también es muy actualizado. Que ha llegado a nosotros gracias a que muchos hombres y mujeres han trabajado arduamente para copiar y estudiar los manuscritos, examinar importantes artefactos y ruinas antiguas y traducir textos antiguos a lenguas modernas. Su dedicación ha ayudado a mantener viva la historia del pueblo de Dios. Amén. Para entender la Biblia correctamente es esencial tener el Espíritu de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 2:14? ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2:14? Pero el hombre natural, ¿qué? ¿Qué dice? 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice allí la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:14. Sí. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente.
O sea, no es segunda de Corintios, es primera de Corintios. Entonces, hay que tener el Espíritu de Dios primero y luego comprender el flujo de esta historia desde la creación hasta la consumación. También es crucial mantener en mente el tema unificador de las Escrituras, que hay un Dios en la Biblia. La Biblia tiene un creador, es un libro, tiene un plan de gracia registrado desde el inicio, que pasa desde la ejecución hasta la consumación. La Biblia es la historia de Dios redimiendo a su pueblo escogido para alabanza de su gloria a través de Jesucristo. Por ejemplo, un panorama sencillo de la Biblia sería la revelación de la persona de Dios, la revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia, la revelación de la bendición divina por fe y la obediencia, o sea, la revelación de bendición divina por la fe y la obediencia, la revelación del Señor Salvador y el sacrificio por el pecado, y la revelación del reino y la gloria del Señor y Salvador. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra, que ha llegado hasta nosotros. Y qué bueno que Dios puso en la mente de los hombres que haya un mes de la Biblia, ¿verdad? Y qué bueno que en nuestro país también haya un día nacional de la Biblia. Bendito sea el Señor por eso. Así que es lo que nos corresponde hacer, mis hermanos: estudiar las Escrituras, escudriñarla, porque allí está la voluntad de Dios para nosotros, y obedecerla. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a obedecerla. Que cada vez que la leamos nos hagamos esas 3 preguntas que dijimos ahorita. Y si tenemos que cambiar algo, confesar algún pecado, lo hagamos. Pero que lo hagamos de manera sincera. Señor, confesarlo y apartarnos, como ella misma dice. Gracias, Señor, por tu palabra que usted nos ha dejado. Gracias, Señor, por tu voluntad que nos ha dejado a través de tu palabra escrita. Ahora, Señor, permite que ella sea lo que ella misma dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Sigue dirigiendo lo que resta en esta mañana, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y en este día, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos con gracias. Amén.